¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando paso a paso el proceso de fabricación de los mejores vinos tintos de España, pertenecientes a las bodegas Rodas. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Eddie Warman, que es este hombre que aparece por aquí. Ya su canal cuenta con más de 116,000 suscriptores y 4,300 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos la información del mismo, dice que en este canal de YouTube él nos va a estar compartiendo más de 40 años de carrera como periodista y los mejores contenidos de su programa Eddie Warman de noche. Parece que este periodista tiene un programa especial en su país, que me parece que él es mexicano y que aparte también lo transmite de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes por una frecuencia radial en la Ciudad de México. Dice que aquí vamos a poder encontrar entrevistas a personas que se dedican al vino, a los autos, medicina, gastronomía, tecnología, irreverencias y muchísimo más. Y de eso nos podemos percatar cuando empezamos a revisar su contenido, de que todos están relacionados con el periodismo, entrevistas y todo lo que él decía en la información. Hay gastronomía, vinos, autos, irreverencias y muchísimos otros más. Así que si le interesa alguno de sus contenidos, por supuesto, y quiere saber y ver su programa por la radio o por la televisión, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y por supuesto que activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Y aquí sale el racimo, la cámara lo puede ver. Si quieren meter la mano, métanla ustedes, yo no. Aquí la uva la estrujan como si fuera un abrazo muy sabroso, la sacuden y ya pasa por esta manguera a un tanque. A ver, la sacuden y la estrujan, debe ser para desprenderla de ese racimo donde ella viene y también para lavarla. O sea, aquí debe haber varios procesos y sobre todo con agua también para quitarle los animalitos que viven dentro de los racimos. Y hablo de esto porque en mi casa, aquí donde yo vivo actualmente, he crecido toda mi vida con una mata de uva y entonces aquí se cosecha fundamentalmente, o se cosechaba desde agosto hasta octubre, racimos de uvas, y por eso es que hablo de los animalitos, arañitas que vivían siempre dentro de estos racimos. Además, también mi familia, desde mi abuelo, mi mamá, mis tíos y yo hemos hecho vino casero de estas uvas, pero que por supuesto tiene otro proceso porque es casero, que es muy simple. Es la misma cantidad de uva que la misma cantidad de agua y creo que un poco menos de azúcar. No me recuerdo muy bien, tengo que preguntar porque hace muchísimos años que ya no tenemos esta mata de uva porque la picamos, pero creo que el proceso era así. Entonces todo eso se unía, por supuesto la uva bien triturada con los jugos, las cascarillas y las semillitas, creo que se unía después con el azúcar y el agua y se tenía que dejar reposar durante 45 días. Fíjense cómo es. Y luego ponerle como una manguerita y sacarle, o sea, sacar de ese lugar donde estaba haciendo el reposo el líquido que ya estaría transformado en el vino. Así es como haríamos el vino aquí o lo haría mi familia. A lo mejor otra gente, otras personas que se dedican a hacer vinos caseros también lo hacen de otras maneras, pero a lo mejor no tiene nada que ver con el que vamos a visualizar aquí en este video. Que decirles que de ese vino todavía tengo 2 botellas. Una cuando cumplí los 15 años, que mi mamá me regaló una botella de vino. O sea que, oigan cuántos años de añejo ya va teniendo este vino. Y solamente nos tomamos una copita de ese vino en fines de año para probarlo a ver qué tan fuerte se ha puesto. Y la otra botella me la regalaron a los 16. Y entonces voy alternando
las bebidas a final de año, pero que solamente se toma una copita para que haya para el próximo año. Oigan, estas uvas son idénticas a las que daba mi mata. A ver, lo digo porque las uvas que estoy acostumbrado a ver siempre que se producen en otros países son uvas que son grandonas, son como que de este ancho y son en unas maticas que no crecen mucho. O sea, es como una matica que se enreda en un tronco que tampoco es muy alto y ya ahí se da ese cultivo, o sea, esas uvas. En tan solo 30 años, Bodega Roda se ha convertido en una de las bodegas más exigentes y exitosas de La Rioja. ¿Por qué digo que una de las bodegas más exigentes? Han dedicado a cuidar la producción del vino, a introducir nueva tecnología, a estar buscando la innovación y ahora María Santolaya, que es la nueva generación de la familia, nos está llevando al recorrido. Casi me emborracho, no de tomar, casi me emborracho de estar parado en la cabeza, por eso oyen ustedes el ruido de este tanque, porque estamos en una escalera superior, de donde emana el dióxido de carbono que se genera dentro de este tanque gigante, de donde están las uvas, donde las uvas las dejaron descansar unos cuantos días recién. O sea, como para fermentarla, como que surja realmente el vino. Parece que esta parte donde ellos están es la última etapa de la fabricación del vino. Llegando del viñedo, las dejan que escurra por gravedad y ahora que las pasan a una banda para a la vez llevarlas a la prensa y de la prensa volver a extraer el mosto, dos señores muy valientes están ahí adentro, usted los podrá ver en la cámara, sin camisa, nada más con el pantalón y dos palas, levantando la uva, poniéndolas en la banda. Sin embargo, hay dos bombas de aire, una de extracción de jugo y hay dos bombas, una de extracción y otra de inyección. La de inyección está inyectando aire. Por supuesto, si ese tanque tiene dióxido de carbono, las personas se deben asfixiar ahí adentro, entonces necesitan que constantemente le esté entrando oxígeno para que ellos puedan respirar. Para que estos pobres hombres que llevan todos los del mundo de la viticultura. Esos pobres hombres, oye cómo lo trata. De cientos, miles de años haciendo este proceso, ahí no se queden dormidos o muertos o borrachos, sino tengan oxígeno para poder hacer el trabajo. Estos tanques almacenan la uva que justo en esta temporada han vendimiado. Primero, y no sé si así lo hace. Ahora, ¿quién es esta mujer que no veo que dice nada? Debe ser la que está entrevistando. Y él, el dueño de esto. Todas es extraer y luego prensar. En el método de Roda es que ustedes extraen, o sea, hacen una prefermentación alcohólica. Hacemos una maceración prefermentativa, después la fermentación alcohólica y ya después prensamos. El motivo por el cual hacemos la fermentación... Ah, no, es que él es el mexicano del cual le acabo de hablar. Se le notó, fíjese lo que son los acentos. Apenas le escuché hablar a ella, acento español. Y luego ya caigo que él no es español, que él es el mexicano. La maceración prefermentativa es porque la extracción antes de la fermentación es más delicada que después de la fermentación. Dejamos que la temperatura se mantenga fresca cuando introducimos las uvas a las tinas, de manera que la fermentación tarde unos 4 o 5 días en empezar. Durante esos 4 días, lo que va a ocurrir dentro de la tina es que las uvas van a ir extrayendo sus compuestos fenólicos, ya sea para color, para cuerpo, los taninos, van a ir extrayéndolos de manera más sutil. Entonces vamos a tener una extracción más delicada que haciendo la maceración después de la fermentación. Normalmente... Aquí lo curioso sería
probar un vino de la primera persona que inventó el vino de las uvas y probar un vino de esta generación de vineros. No sé si esa palabra está bien dicha o existe. Para ver cuál sería la diferencia de estos dos vinos. Nosotros elaboramos cuánto ha avanzado el desarrollo, cuánto ha avanzado la tecnología, cuánto ha avanzado el sabor, si ha cambiado mucho o no ha cambiado prácticamente nada. Eso sería súper interesante saberlo. Los vinos Roda 1 y por supuesto Cirsion, que son los vinos que hemos elaborado desde 1992, principalmente Roda y Roda 1, los elaboramos con uvas de viñedos de más de 30 años. Espérame, ahí está el señor saliendo de la barrica. Fíjense, la mata de uva que yo tenía aquí en mi casa, que era una mata que cubría todo el techo, toda la placa, como decimos aquí, toda la terraza, para que ustedes entiendan mucho mejor, cubría toda la terraza de la casa, tenía más de 30 años. Fíjense qué antigua era, porque mi mamá creció con esa mata de uva. Mi mamá era una niña cuando esa mata de uva la sembraron. Y esa mata la picaron hace menos de 5 años. Y tenía un tronco, señores, que era más o menos así. Fíjense que yo podía abrazarlo. Y eso, imagínate que que generalmente son tronquitos chiquiticos, tronquitos medianos. No, ese tenía un tronco que tú lo abrazabas. Fíjense cuántos años tenía esa mata de uva. Buen ejercicio, ¿no? Sí. Eso sería en lugar ¿Has visto qué fuerte está? Sí, en lugar de ir al gimnasio. Eso es. Muy bien. Ahora María nos trajo a una sala subterránea donde también hay muchísimas barricas, pero iluminado precioso porque el fondo de la pared es la misma montaña donde se cortó, donde se abrió para poder trazar y construir esta bodega subterránea, y con la iluminación de un árbol de metal que hace la difusión, entonces se ve muy bonito, muy romántico. Y aquí tenemos qué tipo de vino y qué está sucediendo en esta sala. A ver, antes de que ella empiece a hablar, voy a hacerme comentarios respecto a este tipo de bodega. Cualquiera pensaría, cualquiera que no sabe nada sobre el proceso de maduración de estas bebidas, que aquí se utilizarían cualquier tipo de madera para el almacenamiento de estos vinos. Pero no es así. Estas maderas son específicas, de ejemplo, de roble, de no sé qué, de otro tipo de árbol, especiales que la madera en sí tienen como que aromas que potencializan el sabor del vino, y entre más tiempo los dejen, más se potencializa y más bueno es el vino. Pues a lo mejor aquí hay vinos que tienen fácilmente más de 100 años, un ejemplo, ¿no? O más de 50 años que todavía están en conservación o en pequeñas botellitas que deben valer una fortuna. Mira, Eddie, esta es nuestra primera sala de crianza. Aquí pasamos el vino para que repose durante diferentes meses, puede ir desde 8 hasta 16 meses, puede estar el vino aquí en nuestras barricas de roble francés después de haber hecho las 2 fermentaciones. Como comentábamos antes, en esta bodega solo utilizamos roble francés, por lo tanto estas barricas son 100% roble francés. Empleamos tanto barrica nueva como barricas de segundo y tercer uso. Es decir, no todas nuestras barricas son nuevas ni todas son usadas. Siempre intentamos tener un balance entre barrica nueva y usada para darle el toque justo de madera a nuestros vinos y que no sea demasiado potente. ¿Ves? Es lo que le acabo de decir. Ahora, lo que no sabía era que estas barricas quizás pueden tener 2 o 3 usos y luego las desechan para que un nuevo vino vuelva a tener ese aroma a roble francés. ¿Estos vinos de aquí de qué gama son? Pues mira, no son... Vamos a ver si quieres, porque esto es una curiosidad bastante importante. Nosotros no criamos los vinos de una gama o de otra. Lo que criamos son parcelas. Criamos las diferentes parcelas por separado. Por ejemplo, este grupo de barricas, aquí en esta etiqueta blanca vemos que es clásica, es el nombre de una de nuestras parcelas. Si vamos a este grupo de aquí de enfrente, vemos otro nombre, Solana, es el nombre de otra de nuestras parcelas. Entonces, cada una de nuestras parcelas va a criarse por separado hasta que, casi terminado el proceso de crianza, ensamblaremos las distintas parcelas juntas para hacer ya sea Sela, Roda 1 o nuestro vino de más alta gama que es Cirsion. Y ahora vemos estas tierras
preciosas que aquí, por ejemplo, estas viñas nos acercamos, no las han vendimiado todavía. Estas vides que están en el tamaño correcto, medirá la más alta 1 metro. Estas uvas son del árbol, del tipo de mata que yo le comentaba, que las siembran en un tronco que no son muy altos y ellas se enredan y no crecen mucho. La que yo digo, la mata que había en mi casa era así decimos aquí, mata, para que no se sorprendan. Una mata de uvas que se enredaba, era de enredadera, cubría la terraza entera. Imagínense que la terraza era prácticamente del tamaño de la casa completa y daba una sombra en verano que era increíble. Hojas 1,5 metros. Y estas son vides de ¿cuántos años, María? Estas tendrán alrededor de unos 23 años. Son vides o cepas de garnacha. Lo vemos por el color más verde clarito de sus hojas, que son hojitas más pequeñitas y sin pelo por detrás. Las de tempranillo son más oscuras y por detrás tienen pelo. Esto es garnacha y como dices, Eddie, todavía no lo hemos vendimiado, pero estará a puntito. La garnacha es una variedad un poco más tardía que el tempranillo. Es una variedad más dulcecita, con toques más florales y que vamos a utilizar en alguno de nuestros vinos para darle ese carácter de fruta roja al vino. Luego los cataremos y veremos la diferencia. Oye, estás robando ahí uva a las 2 manos. Ese racimo ya se había caído. ¿Lo cortaron o se cayó? Pues probablemente se haya caído, igual por viento, igual ha tenido algún golpe. Porque aquí ya la uva sale más rápido, más sensible. Sí, claro, esta uva sí, se ve que está más blandita, algunas están incluso ya arrugaditas porque ya están perdiendo el agua. Como se ha caído el racimo... Aquí es muy fácil de verlo. Decirle que las uvas, hay uvas que tienen semillitas y cualquiera pensaría que las uvas se siembran a raíz de estas semillas, pero no, las uvas, o por lo menos como yo he sembrado uvas, ha sido con pedacitos de los tronquitos, o sea, sale un gajito, tú lo picas, le das 2 o 3 días, lo pones en agua y ese gajito empieza a soltar raíces y ahí es cuando tú tienes que aprovechar y sembrarlo e increíblemente tienes un árbol o una mata de uva nueva. Uva que pierde el agua, uva que está entera, ya madura. Vamos a ver cómo aquí la apachurro, vean el juguito. Hay personas que las uvas les da picazón. Ejemplo, yo soy una de ellas. De ellas no, mejor dicho, de ellos. Yo soy una persona de ellas. Bueno, cualquiera que sea. Yo cuando como uva, las uvas me dan picazón. No sé por qué. E incluso me dan como que tengo que rascarme la garganta. El juguito es blanco. Lo que lo hace rojo es la cáscara. Eso es, la piel. Si se abre la piel, vemos que la uva, bueno, a ver si puedo, la uva por dentro es blanquita, lo que tiene el color es la piel. Entonces, rascando, se ve que sale el color. Si no se rasca, no sale el color. Por eso hablábamos antes de las extracciones. Tenemos que extraer todas las moléculas que dan el color de la piel de la uva, porque lo que es el mosto no tiene demasiado color. ¡Oh! Yo que tuve uvas años y años, no sabía que lo que le daba el color al vino eran las cáscaras, que hay que rasparlas. Hoy he aprendido algo nuevo, señores. Como si diera un discurso aquí muy linda. María nos va a presentar a ustedes y a mí Avocasa, que es el aceite de olivo que hacen ustedes, ahora nos vas a explicar dónde, que es una extracción en frío y que ya lo he probado en México, es muy bueno, lo uso mucho con ensaladas y solo, para una cucharada solo en la mañana. Eso es, muy bien. Bueno, pues vamos a catar nuestro aceite Avocasa. Nosotros, aparte de los vinos, tenemos un proyecto de aceite de oliva en Mallorca, en la isla de Mallorca. Esta familia entonces es un poco poderosa, porque no solo tienen la producción de vino, sino que están probando nuevas áreas y ahora están en sus proyectos del aceite de oliva. Es la preciosa en el mar Mediterráneo al este de España. Para catar el aceite hacemos lo siguiente, es muy importante dar vueltas al aceite en la copa para que
toda la superficie de la copa se moje con el aceite. Y así los aromas van a ir estratificándose. El aceite es más denso que el vino, por ejemplo, y los aromas necesitan un poco de ayuda para ir repartiéndose por el vaso. Después de mover el aceite, ponemos la nariz 2 dedos por encima de la copa Es toda una catadora de aceites. y olemos y vemos que salen los aromas poco a poco del aceite y después metemos la nariz dentro y vemos cómo se intensifican más. Me he quedado loco con esta última parte del video de este proyecto que tiene esta familia que se ha dedicado más de 30 años, como creo que dijeron ahí, a la producción de vino. En mi vida yo había escuchado que los aceites tenían cataciones. Y una técnica es que echan el aceite de olivo en una copa, ¿cómo es? Le dan vueltas por toda la copa como para que el aceite se quede impregnado en la copa y luego, ¿cómo se cata el aceite? Esto es algo que me quedé loco. Fíjate que ahora me estoy preguntando si para ser catador de algo hay que estudiar. Porque las personas que se dedican a esta profesión de decir si un producto está bueno, si está malo, es posible que se consuma, es de buena calidad, hacen eso como con un arte. Le dan vuelta, huelen, vuelven y huelen, prueban, hacen buche con ella y luego se lo toman y dicen, no, no sirve. O sí, primera calidad. Yo realmente no sé cómo ellos lo hacen, pero he visto documentales o he escuchado documentales que ellos, el sentido del gusto, del paladar en sus lenguas, tienen mayor desarrollo de sensibilidad para degustar, para sentir sabores que las personas. Por lo demás, saliendo de este tema de la degustación, que me quedé loco con esto del aceite, jamás en mi vida me lo hubiese imaginado, el video estuvo muy bueno. A ver, esto se hace aquí en un proceso industrial porque ya vieron que hay máquinas y tienen conservaciones después en bodegas. ¿Para qué hablarles de esto? Pero lo otro que me sorprendió muchísimo es que lo que le da el color al vino es la cáscara. Ahora que yo lo pienso mejor, porque al final toda la masita de la uva es transparente, es blanca. O sea que esto no... Entonces, he llegado a la conclusión, fíjense que ahora un vino blanco es porque no le dan el color, le quitan las cáscaras y eso no le da el color. Oigan a cuántas conclusiones he llegado. Y bueno, ya no he llegado a ninguna otra conclusión. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer ningún otro video mío. No te olvides comentar qué te ha parecido todo este proceso de fabricación paso a paso del vino tinto en España. Y por supuesto, regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. Acuérdate que hacer estas 4 simples acciones es completamente gratis. No te va a costar nada. Nada. Ni vas a perder ningún órgano, ningún dedo por dar esos clics. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.